Yo tenía una asignatura, por ejemplo, que era Cervantes. Tenía asignaturas optativas que era Góngora y Quevedo. ¿Qué es la literatura? Uf, qué pregunta. ¿Qué consejos nos darías para disfrutar realmente de la lectura, para convertirlo en un hábito? ¿Cómo puedo acercarme a ese interés, a esa motivación que sí que tengo a través de la lectura? Yo recuerdo ver a mi padre todo el rato leyendo en casa. No tanto por copiar a mi padre, porque era mi padre, no tanto por eso, sino por decir, está leyendo tanto, tiene un libro en las manos, ¿qué le generará el hacer eso? Mi primer libro, no me da para nada de vergüenza decirlo, con el que yo me enganché como una loca, probablemente la mayor parte de la gente de mi generación, fue Harry Potter. Hay una serie de plataformas, de aplicaciones actuales, una de ellas es Wattpad, supongo que la conoces. Sí. No hay una normativa clara. Esa libertad produce pues mucha falta de ortografía, muchos errores gramaticales, donde ellos simplemente escriben y ya está. ¿Ventajas, inconvenientes? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Cuáles dirías, por ejemplo, que son los 5 errores más comunes que tú percibes más veces de los hablantes de la lengua española? El dequeísmo, el introducir esa preposición de cuando no se debe. Me dijo de que iba a venir, por ejemplo, ¿no? Me dijo que delante mía o delante de mí. Pero es verdad que lo usamos poco. No te diría tanto mal, yo creo que lo usamos poco, pero ¿qué usos tiene el diccionario? Recordar procede del latín cordis, que es corazón. Entonces estamos diciendo que cuando accedemos al recuerdo de alguien, volvemos a pasar por el corazón. Recordis, cordis es corazón, volvemos a pasar por el corazón algo. Y entonces esa etimología del verbo recordar se queda, a mí por lo menos, se me ha quedado impregnada en mi cerebro y no la puedo olvidar. Y ya cada vez que alguien dice recordar, ya no suena igual. Bueno, es que tal palabra lo recoge el diccionario y entonces si la recoge el diccionario no está mal dicha. Un campo que para mí es muy importante es la expresión oral. El saber que no es lo mismo comunicarse con el director del instituto que comunicarse con un amigo suyo por la tarde. Entonces, es verdad que la expresión oral cuesta cuando tienes que adaptar el registro a la situación comunicativa en la que estás, ¿no? Leer, como el verbo amar, no soporta el imperativo. Bueno, Paloma, la primera pregunta siempre para conocer mejor al entrevistado. ¿Cuál es tu formación? ¿Qué estudiaste? ¿Y cuándo te diste cuenta de que querías hacer eso? Bueno, yo estudié Filología Hispánica cuando todavía era licenciatura todo, cuando todavía no habían llegado los grados. Fueron 5 años, muy bonitos. Y luego hice el máster de profesorado, como todos los que queremos ser profes, que para quien no lo conozca, pues eso, se hace cualquier carrera y luego para poder tener esa adaptación pedagógica un poco, ¿no? Por decirlo así, se hace ese máster de profesorado de 1 año. Y luego completé mi formación también, porque lo considero formación. Fue un programa que da el ministerio que se llama Auxiliar de Conversación y me fui 1 año a Utah a dar español a extranjeros, a niños pequeñitos. Y la verdad que fue una experiencia súper bonita. Era todo, casi todo estaba adaptado a que expresaran de forma oral, a intentar impulsar la conversación. Pero bueno, la verdad que también aprendí muchísimo del sistema educativo en el extranjero, porque al final también es algo de lo que te empapa, muy diferente a cómo lo llevamos nosotros. Y el poder dar también tu lengua a una persona extranjera y que la vea con ese cariño también con el que lo tenemos nosotros, pues también la verdad que fue bastante bonito. Es muy diferente de cómo se da la lengua materna aquí, ¿no? Otro enfoque totalmente diferente. Y es un campo que creo que se debería explotar más y que, bueno, existen programas ya, auxiliares de conversación, profesores visitantes, pero que se debería explotar muchísimo más porque el llevar una lengua a otro país, a otro alumnado, con otra cultura, con otras vivencias, es súper rico. Y esa mezcla de cultura, porque al final la lengua también lleva mucho de cultura, llevar la lengua a otro espacio es súper bonito. La verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Y ahora que estamos hablando de esa carrera, ¿no?, de filología hispánica, tengo la sensación de que muchas veces el concepto que tiene la gente en general sobre una determinada carrera, una formación, dista mucho de lo que en realidad supone, ¿no?, de lo que en realidad es. En el caso de filología hispánica, ¿qué se estudia? ¿Es literatura? ¿Es análisis sintáctico? Lo que uno se podría imaginar. ¿En qué consiste realmente esos años de estudio? Sí, bueno, la verdad que filología hispánica se adapta bastante a lo que yo me imaginaba. Cuando yo entré en la carrera, yo sabía, a mí me gustaba muchísimo leer, me gustaba muchísimo la literatura. Es verdad que la parte gramatical, morfología, sintaxis, bueno, estaba ahí, también había que aprenderla y también me gustaba más la curiosidad por qué se escribe bien esto, por qué no se escribe bien lo otro, o de dónde procede esta palabra, o la historia que tiene esta palabra. Pero la verdad que se adaptó muchísimo a lo que yo me imaginaba, porque se estudia eso, se estudia literatura, se estudia literatura desde etapas hasta autores, hasta movimientos, hasta todo. Yo tenía una asignatura, por ejemplo, que era Cervantes. Tenía asignaturas optativas que era Góngora y Quevedo.
Entonces, no solamente adecuado a una etapa o a un movimiento, sino también a acercarse al mundo de un autor. Y eso era muy bonito, porque podías hablar y empezar a estudiar a un autor desde cualquier aspecto y desde cualquier campo. Y era súper bonito también verlo. Se estudia, por supuesto, gramática, se estudia morfología, se estudia lexicografía también, el origen de las palabras, se estudia todo lo que tiene relación con la lengua, el cómo nos comunicamos, lingüística, que también es una asignatura súper interesante, que luego también ha dado campos como la neurolingüística. Si que pensamos y hablamos o ya estamos hablando en nuestro cerebro y después pensamos, ¿eso cómo va? ¿Va antes la palabra o el pensamiento? Eso es algo que a nivel, a lo mejor aquí en un centro educativo como en un instituto, pues no se lo va a plantear a los alumnos. Y ese campo, por ejemplo, yo ya no lo trato con mis alumnos y lo estudié en su momento y está ahí, ¿no? Y es muy bonito. Pero bueno, se estudia todo relacionado con la lengua y la literatura, y además algunas veces se diferencia, ¿no? El campo literario, campo lingüístico. Mi facultad, por ejemplo, estaban bastante diferenciados los departamentos. Al final son dos ramas que beben una de la otra. Yo también soy un poco de la idea de que se deberían de estudiar por separado, porque la literatura es un mundo que podría tener muchísimas más aplicaciones, y muchas veces cuando se aunan las dos se pierden, o no se pierden, pero quedan cosas por matizar. Entonces, ¿qué pasa? Que luego entra ese debate en el de decir la lengua no se puede estudiar sin la literatura y la literatura no se puede estudiar sin la lengua. Pero bueno, muy bonita. Al final la carrera se disfruta muchísimo si te gusta ese universo de la palabra, que es fascinante. Así que sí. Que todo el mundo estudie filología hispánica. Y ahora que lo mencionas como parte de esa carrera, ¿no? La literatura, y abriendo ahora este proceso de lectura, ¿no? Que también es un tema que quiero tratar contigo. ¿Qué es la literatura? Uf, qué pregunta. A ver, si nos ponemos técnicos, diríamos, literatura, todo estudio de las obras literarias de que alguien ha escrito, ¿no? No, yo no me quedaría solamente con eso. No sé, para mí, yo te voy a decir para mí lo que es la literatura. Para mí, al final, la literatura es amar la palabra en todas sus formas. Desde en una novela hasta verla en un artículo de periódico y que también te impacte, hasta verla en un debate televisivo, que también es palabra. Para mí todo es literatura, siempre y cuando, obviamente, haya una intención literaria. De hecho, la literatura tiene igual que cualquier texto, tiene sus funciones. Una de ellas es la función poética, y el que sea atractiva, que sea emotiva, que te haga cosquillitas, ¿no? Entonces, todo lo que te haga cosquillas cuando lo estás leyendo y que te despierte alguna emoción, eso para mí es la literatura. Hombre, también te puede despertar una emoción leer una receta, ¿no? ¿Si es literatura eso? Bueno, todo es subjetivo. Yo creo que todo lo que te despierta una emoción y lo estás leyendo, para mí eso es literatura. Y precisamente hablando de la importancia de la lectura, creo que el problema en muchas ocasiones es que bien por falta de tiempo, bien por el concepto que tenemos de la lectura, ¿no? Que nos parece siempre algo pesado, tedioso, poco apetecible, ¿no? ¿Qué consejos nos darías para disfrutar realmente de la lectura, para convertirlo en un hábito? Muy personal, ¿no? Bueno, se dice que un hábito se adquiere cuando pasan 21 días, ¿no? Bueno, intentar llevar a nuestro día a día la lectura con pequeñas acciones. Si no me gusta tanto el leer, o si tengo que intentar motivar a alguien que a lo mejor no le atraiga, pero que sepa que es una acción que es bastante positiva o que genera una formación bastante positiva, pues intentarlo, por supuesto, que haya motivación e interés. Y si no encuentro esa motivación e interés, busco algo que sí que me interese y cómo puedo acercarme a eso a partir de la lectura, ¿no? Tengo un interés en deporte, o tengo un interés en la mecánica, o tengo un interés en la cocina. ¿Cómo puedo acercarme a ese interés, a esa motivación que sí que tengo a través de la lectura? Pero claro, si no quiero acceder a ese interés o a ese aspecto a partir de la lectura, hombre, pues va a ser un poco complicado. Pero es que lo bonito es que se puede acceder a cualquier campo a partir de la lectura, a partir de la formación de que ya sea un libro, ya sea un texto, ya sea, no sé, en cualquier, ya si no hablamos de páginas web o si hablamos de un poco herramientas digitales, todo al final, cualquier tipo de información me viene de forma escrita, me puede venir de forma escrita. Entonces,
intentar en nuestro día a día buscar aquellas cosas que nos gustan y a partir de ahí intentar ver el foco en lo escrito, ¿no? A mis alumnos yo también intento convertirme un poco en policía investigadora, ver qué es lo que les gusta y a partir de ahí intentar buscar sus intereses con la lectura. Entonces, maestra, a mí me gusta más, yo qué sé, pues las matemáticas. Pues venga, vamos a intentar buscar algún libro que tenga una historia sobre un matemático. Entonces, siempre hay que buscar el interés desde lo que nos gusta, porque si no lo hacemos desde eso, yo creo que no hay motivación posible, vaya. Y en tu caso personal, ¿cómo se desarrolló esa pasión por la lectura? ¿Vino quizás por un libro concreto, un autor, el entorno familiar? Bueno, yo también soy de la opinión de los que dicen que se contagia la lectura y yo me copié un poco, soy copiota, soy profe, pero también me copio. Y me copié de mi padre. Yo recuerdo ver a mi padre todo el rato leyendo en casa. No es que tuviese demasiado tiempo libre, porque también trabajaba y tal, pero yo, la figura de mi padre leyendo, y además de leyendo de todo, se leía a lo mejor 3 libros diferentes. Les estaba leyendo, yo qué sé, La vida de Julio César y después estaba leyendo una revista de National Geographic sobre el oso polar. Es que cualquier cosa. Entonces, me gustó muchísimo el hecho de verlo y decir, no tanto por copiar a mi padre, porque era mi padre, porque también puede generarse esa duda, no tanto por eso, sino por decir, está leyendo tanto, tiene un libro en las manos, ¿qué le generará el hacer eso? ¿Será algo tan positivo y tan fuerte que emocione tanto como para que se tire horas y horas? Entonces lo pruebas, ¿no? Y dices, venga, yo también quiero probarlo porque algo tiene que haber ahí detrás, ¿no? No puede ser. Yo pienso que imitamos mucho a nuestros padres, imitamos mucho lo que hace nuestro entorno. Al final ves algo, te contagias, las modas se pegan y ahora está la moda de leer. Pues bueno, no te podría decir que ahora se lleva a leer mucho, ¿no? Sí se lleva a leer, pero en otros formatos, creo. Entonces yo creo que eso se tiene que contagiar y si al final entra en esa dinámica de que cuando te regalan algo para Reyes te regalan un libro, tú ves a tu padre leyendo o ves que necesita información y en vez de ir a Google ve a un libro, hombre, eso se pega, eso se contagia. Entonces mi forma de acercarme a la lectura fue gracias a que me quería un poco acercar por lo que yo le veía a mi padre, ¿no? En la mirada cuando tenía algún libro delante. Mi primer libro, no me da para nada de vergüenza decirlo, con el que yo me enganché como una loca, probablemente la mayor parte de la gente de mi generación, fue Harry Potter, ¿no? Y es verdad que sí, que un libro te atrapa, pero la experimentación de leer también atrapa. Y creo que está antes que la de buscarlo en un libro. Qué interesante, claro, eso al final despertó tu curiosidad, ¿no? Es decir, ¿qué tendrá la lectura que a mi padre lo atrapa durante tanto tiempo? Sí, claro. Una pregunta, precisamente hablando de la lectura y sobre todo en el ámbito docente, ¿no? De eso de promover la lectura en los jóvenes. Hay una serie de plataformas, de aplicaciones actuales, una de ellas es Wattpad, supongo que la conoces, sí. En las que el alumnado puede producir, escribir relatos, novelas, historias y además leer los de otros, ¿no? Y por un lado se comenta que es cierto que como promueve la lectura, promueve la escritura, pues se considera positivo, ¿no? Pero también hay otros que dicen que el hecho precisamente de que no haya una regulación como tal, una revisión académica, no hay una normativa clara, esa libertad produce pues mucha falta de ortografía, muchos errores gramaticales, donde ellos simplemente escriben y ya está, ¿no? ¿Qué balance haces de este tipo de aplicaciones? ¿Ventajas, inconvenientes? ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Hay de todo, hay ventajas y hay inconvenientes como en todo. Es verdad que para mí todo lo que sea generar creación a partir de pues no sé, de ese universo interno que tienen algunas veces los adolescentes, que también hay que buscarlo, porque todo adolescente tiene en su cabeza un universo maravilloso y creo que hay que explotarlo. Y si ya han encontrado ellos, porque yo creo que eso también fue una comunidad que partió no solamente por gente joven, también adolescentes, que escriben un montón en Wattpad, leen un montón en Wattpad. Y todo lo que sea generar creación, creatividad, que necesiten sacar eso hacia afuera y ponerlo por escrito, bienvenido sea. O sea, creo que también es verdad que hay que considerar que hay que conocer la aplicación y saber cuando accedo a ella a qué estoy accediendo, pero en Wattpad o en cualquier plataforma, cualquier página web, cuando yo accedo a esa información yo tengo que saber dónde estoy metiéndome, ¿no? Eso es lo que hay que enseñar a los alumnos, creo. Bueno, tú sabes que aquí vas a poder crear, pero también no hay una regulación, no hay normas.
¿Qué pasa? Que si limitamos eso también, estamos limitando la creación, porque hay mucho, y ha ocurrido, ha habido casos en los que te encuentras con gente muy joven que ha querido acceder a ese mundo y ha habido siempre alguien, porque en la comunidad lectora, gracias a Dios, siempre va a haber alguien que lea y diga, uy, esto tiene chicha, ¿no? Como se dice así vulgarmente. Vamos a sacarle partido. Y coge la historia, que a lo mejor no habría salido de la mente del mejor literato del mundo, pero de la mente de un adolescente sí sale, y digo, venga, le voy a dar forma, le voy a dar formato, e incluso que puedan aprender a partir de ahí y digan, oye, mira, no, te lo vamos a editar porque le falta esto, esto y esto, y que el propio joven o adulto, que también hay muchos adultos que escriben, diga, ostras, me he metido en un mundo donde hay una serie de reglas, no las conocía, y quiero conocerlas ahora. Y a partir de ahí tenemos a lo mejor dentro de unos años un escritor que es premio Nadal o que es premio Cervantes, y que porque al principio escribía mal y nadie le ha dado pie a esa herramienta o le ha corregido, ya tenemos que perderlo. No, para nada, para nada. Aparte, vámonos a literatos como Juan Ramón, que usaban la G en vez de la J, y luego después han sido, o esa pequeña característica ortográfica ha sido muestra también de su literatura, y ahora es una firma, ¿no? Entonces, no sé si nos ponemos así, ¿no? Pero para nada, limitar y coartar la creatividad, todo lo que sea eso, será negativo, en mi opinión. Vamos a poner esas restricciones en esas fases iniciales, es más contraproducente que el hecho de que se están motivando, ¿no? A leer y a escribir. Claro. Es que sería cortarlo, y siempre y cuando haya alguien que luego después te diga, ¿no? Mira, esto va por aquí, vamos a intentar editarlo de esta forma, con esta fuente, con este formato, que seguro que te gusta, vamos a probar. El probar y el que ya se haya despertado esa chispa para crear, pues si hay que crear una aplicación llamada Wattpad que nos la genere y que antes no existía, porque a lo mejor tú le dabas un papel antes a un alumno y no, pero si le acercas una tablet o le acercas un ordenador, sí que le gusta teclearlo, pues bueno, pues que sea el medio que sea. Al final el fin es lo importante. Claro. Genial. Al final la libertad, ¿no? Y la creatividad rienda suelta, ¿no? Pero claro, entiendo que después el resto del tiempo tu trabajo es promover la corrección de la lengua y corregir esos errores muy comunes. Y precisamente sobre esto, ya no solo en los adolescentes, sino en los adultos en general, ¿cuáles diría, por ejemplo, que son los 5 errores más comunes que tú percibes más veces de los hablantes de la lengua española? Pues hay muchos, ¿eh? Y yo en el aula me lo encuentro un montón. Yo creo que el que más es el mal uso del imperativo. Ese que nos sale también muchas veces a los profesores de sentaros, o el callaros, con esa R ahí mal puesta. Callaos, sentaos. Por ejemplo, es uno que se escucha muchísimo, incluso lo escuchamos más entre nosotros, ¿no? Porque estamos al final dando muchas órdenes. El imperativo es aquel modo en el que te dan una orden, ¿no? Entonces nosotros, como estamos dando órdenes bastante, pues nos sale de vez en cuando, ¿no? El corregir esa R que está ahí mal puesta. También me encuentro entre los alumnos, sí me voy a acercar un poco más a los alumnos, el dequeísmo, el introducir esa preposición de cuando no se debe. Me dijo de que iba a venir, por ejemplo, ¿no? Me dijo que. Solamente la tenemos que introducir con algunos verbos, ¿no? Otra que también me encuentro mucho cuando leo prensa, por ejemplo, que los periodistas, incluso también los periodistas y los locutores, lo tienen muy asimilado ya. Es un galicismo, que es utilizar el infinitivo, sobre todo en verbos dicendi, los verbos de hablar, de manifestar, decir. Decir que, manifestar que, es incorrecto, ¿no? Tendría que decir, me gustaría decir que, y ahí sí ya utilizo el infinitivo, ¿no? Como un sujeto. Bueno, son errores que están ahí. Otro, por ejemplo, también, el del delante mía o el delante tuya, todo lo que sea tener un posesivo detrás de ese delante o de ese detrás. ¿Cómo sabemos si está mal o está bien? Siempre que puedas decirlo delante, que puedas decir el posesivo delante, yo puedo decir delante mía o delante de mí. ¿Qué es mejor? Pues si puedes decir delante de mí, delante mía, no puedo decir mi delante, ¿no? Al final no puedo utilizar el posesivo porque el uso de ese posesivo es algo que me pertenece. Mi delante, delante mía, ¿cómo que delante mía? Es que el delante es mío, no me pertenece el delante, ¿no? No puedo colocar el posesivo antes, no puedo decir mi delante, entonces no puedo decir delante mía.
en todo caso, delante de mí. O igual con el detrás o igual con el al lado, ¿no? Sin embargo, yo puedo decir a mi lado. Si yo puedo decir a mi lado, sí puedo decir al lado mía o al lado de mí. Siempre es preferible poner la preposición ante cualquier duda, pero ese también me lo encuentro mucho. Otro también que surge bastante, no tanto gramatical, más en tema de cohesión de texto, son los signos de puntuación. Y es verdad que el otro día se generó una duda en una clase hablando sobre todo también de los signos de puntuación usados en matemáticas, y este es tu campo, así que ahora voy a preguntarte yo a ti, porque se generó la duda de cómo se usan los signos de puntuación en el ámbito matemático. 1,3, 1,3, qué diferencia hay, si son para números naturales, para números... Entonces, las cifras también muchas veces entran en el espacio de la lengua, porque no todos son palabras, también usamos números. Entonces, se generaba esa duda. Y ahí yo creo que tengo errores, así que yo te lo pregunto a ti para que un poco me aclares, porque alguna vez sí también he cometido seguramente errores a la hora de escribir un número, 1.000.000, y se utiliza en la primera cifra una coma y luego después de esos tres ceros a lo mejor se usa punto, o eso ya te lo dejo a tu cargo, vaya. Yo en su momento recuerdo que lo consulté en la RAE, de hecho ahora hablaremos también sobre eso, y en principio desde entonces siempre uso la coma y el punto porque son los signos reservados para el separador decimal. Y sin embargo se reservaba el apóstrofe para el uso de la lingüística, ¿no? de la lengua. Es verdad que el punto se prefiere más en el ámbito de Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? El anglosajón, y sin embargo la coma es más en España, ¿no? Pero bueno, realmente siempre uso la coma y el punto. Supongo que dependiendo del país en el que me encuentre, uno imperará más que el otro, ¿no? Pero en principio la coma y el punto. Esa fue la consulta que yo realicé. Y precisamente hablando de esta consulta, cuando uno tiene una duda concreta sobre un error, está el tema del diccionario, pero mi sensación es que no le sacamos todo el jugo que podemos sacarle al diccionario. O bien no sabemos usarlo o lo usamos únicamente para una funcionalidad muy concreta, que es saber la definición de una palabra, ¿no? Entonces, bueno, ahora que estoy enfrente de ti, vamos a aprovechar para... Pues muy bien, muy buen alumno. Pues sí, es verdad que yo diría que lo usamos poco, el diccionario, porque al final es que ni siquiera a veces lo usamos para buscar el significado de la palabra, porque ponemos la palabra en Google y el primer buscador que nos salga, hombre, es verdad que Google, cuando pones una palabra, de los primeros enlaces que te aparecen son los de la RAE, ¿no? Del Diccionario de la Lengua Española, DLE. Pero es verdad que lo usamos poco. No te diría tanto mal. Yo creo que lo usamos poco. Pero ¿qué usos tiene el diccionario? Pues mira, además de buscar el significado de una palabra, te puedes encontrar la conjugación de un verbo. No sé cómo decir tal verbo en una forma compuesta. O cómo se escribe este verbo si lo pongo en subjuntivo. Hay muchas irregularidades en los verbos. Al final, a los extranjeros verdaderamente, lo que más les cuesta estudiarse y aprender es al final a conjugar los verbos. Pues si ponemos un verbo en la RAE, nos aparece toda la conjugación en todos los tiempos. Pues eso también es una consulta súper bonita. O, por ejemplo, buscar la etimología de una palabra. Yo recuerdo que tenía una amiga en la carrera que le encantaba buscar las etimologías de las palabras. De hecho, su favorita, y todavía me acuerdo, porque fue una etimología que yo dije, ostras, mamotreto. La palabra mamotreto, una persona que, pues, aunque suena un poco así más vulgar, que es muy, muy grande, ¿no? Es mamotreto, es como una persona, un mamotreto, alguien muy grande, ¿no? Pues porque ha mamado mucho de la teta de su madre cuando era pequeño. Entonces son etimologías muy graciosas. O, por ejemplo, la etimología del verbo recordar. Nosotros buscamos recordar y nos dirá, hay un apartadito en el diccionario que viene en verde además, ¿no? Después, justo debajo de la palabra aparece la acepción y aparece en verde. Y ahí está la etimología, vemos de dónde procede la palabra. Recordar procede del latín cordis, que es corazón. Entonces estamos diciendo que cuando accedemos al recuerdo de alguien, volvemos a pasar por el corazón. Recordis, cordis es corazón, volvemos a pasar por el corazón algo. Y entonces esa etimología del verbo recordar se queda, a mí por lo menos, se me ha quedado impregnada en mi cerebro y no la puedo olvidar. Y ya cada vez que alguien dice recordar, ya no suena igual. Buscar al final palabras en el diccionario y buscar esa etimología nos da también cuenta de la historia de una palabra, que si nos paramos a pensar, las palabras tienen años y años y años, y el ver de dónde ha venido tiene historia, y esa historia también, esa palabra también tendrá personas en su camino, cuántos literatos la han usado, o palabras, por ejemplo, que se han quedado en el ámbito cinematográfico, cultural, ¿no? Por ejemplo, Rebeca. La palabra Rebeca no existía en el español, y si lo buscamos en el diccionario, es porque lo usaba Hitchcock para la película de Rebeca,
el personaje utilizaba esa prenda de vestir a modo de Rebeca, ¿no? Porque ya lo tenemos tan asimilado que ya no lo podemos decir otro nombre, ¿no? Pero ese jersey con botones no tenía palabras antes de que lo usara Hitchcock. Entonces, en su película. Y ahí se quedó Rebeca. Y si vamos al diccionario a buscar Rebeca, no saldrá. Entonces, tiene mucho uso. También es muy importante saber usar el diccionario porque hay mucha gente que nos dice, bueno, es que tal palabra lo recoge el diccionario y entonces si la recoge el diccionario no está mal dicha. Porque yo puedo decir asín o puedo decir almóndiga. Que lo recoja la RAE no significa que tengamos que usarlo en nuestro lenguaje de diario. Hay también apartados donde nos aparece usado como vulgarismo o en desuso, ya no se usa, ¿no? Si lo usamos como vulgarismo, venga, úsalo, puedes usarlo. Estás diciendo entonces que estás usando un lenguaje vulgar. ¿Queremos usar un registro formal? Por mucho que nos digan que está recogido en el diccionario recoge el uso de la lengua al final, ¿no? ¿Cómo debe usar la lengua? ¿La puedo usar en formato vulgar o la puedo usar en registro formal? Ahí está la elección, ¿no? O también mucho debate sobre por qué hay algunas expresiones, algunas no definiciones, sino palabras políticamente incorrectas. Muchas veces eso también se ha generado muchísimo debate, ¿no? Con el tema también del lenguaje inclusivo y todo esto. Al final el diccionario lo que está haciendo es recoger el uso, desde cuando empezó a registrarse las palabras y cómo se usaban en el siglo XVI hasta ahora. El que se esté recogido esa palabra en el diccionario no es porque acepte esa definición y se acepte socialmente o que la RAE tenga una postura política o ideológica, no, es que está recogiendo cómo se usa esa palabra. Si alguien del extranjero viniera y necesitara aclarar el por qué se usa la palabra regenta, por ejemplo, es la mujer del regente. Joder, ¿qué pasa? ¿Que solamente regenta porque es la mujer del regente, no? Pues no dejaría de saber que Clarín puso nombre y título a una novela, ¿no? Entonces, el no recoger cierta palabra por su uso político incorrecto es que también forma parte, por desgracia, del uso que hace ciertas personas, ¿no? Tiene que recogerlo todo porque se usa. Al final, el querer o intentar encontrar en el diccionario un arma política o ideológica para decir la RAE se equivoca, bueno, en muchas cosas se equivocará, pero al final lo que está haciendo es su trabajo, que es registrar palabras. Hay muchas palabras además que ya no están en la RAE y que se han quitado, no se han eliminado de la faz de la tierra y tal. Acaba en un tesoro lexicográfico, ¿no? Pero hay que admitir que, bueno, que al final lo que hace es eso, recoger un poco el uso. Es interesante porque creo que es una confusión muy habitual. Es decir, que el hecho de que una palabra aparezca en el diccionario no es que se promueva o se recomiende, ¿no? Sino simplemente describe el lenguaje, pero no es que lo prescriba. No, exactamente, ese es el verbo, no lo prescribe, pero y además que hay mucha información que no se lee. Usado como lengua, como vulgar, yo no lo leo eso. No, hombre, hay que leerlo, te está dando la información y ya tú, con libre albedrío, la usas para una cosa o para otra. Pero sí, hay que mirar la letra pequeña del diccionario que tiene mucho. La etimología, hemos dicho, ¿no? Usos que por responder un poco a la pregunta, ¿no? Uso del diccionario, la etimología, lo de la conjugación, sinónimo y antónimo. Ahora también, muchas veces, ¿cómo puedo decir esto pero con otra palabra? Para que no se repita mucho, para que no haya redundancia. Los sinónimos y los antónimos también los recoge. Hay un apartadito también en el diccionario para dudas lingüísticas. Tenemos ese maravilloso, la duda RAE que podemos hacer por Twitter y resolver dudas. En el diccionario hay muchos tipos de diccionarios también, no solamente para buscar el significado. O sea que sí, que es un mundo, lo de los diccionarios es un mundo bastante bonito. Sí. Y hablando sobre esta expresión, ¿no? Con corrección y demás, un campo que para mí es muy importante es la expresión oral. Creo que es una asignatura pendiente para muchos. En el instituto es algo que se intenta trabajar, ¿no? De cara al alumnado, el hablar en público, el lenguaje no verbal. ¿Qué sugerencias podrías darnos en general, incluso a un público adulto, que tienen ese problema, esos nervios incontrolables de cara a hablar en público, el que piensa que está cometiendo muchos errores, esa inseguridad? ¿Qué recomiendas para el lenguaje oral? Escuchar. Fíjate que puede ser a lo mejor una paradoja, ¿no? Pero escuchar mucho. Porque al final también nosotros imitamos, como hemos dicho antes, ¿no? Cualquier acción en el ser humano se imita y por imitación se aprende un montón. El ver mucho y el escuchar mucho. Yo vería y escucharía mucho debate, el cómo se expresa un político en la tele, el ver cómo se expresa un youtuber, si queremos, ¿no? Y queremos acercarnos al público adolescente, escuchar y observar mucho. Y una vez que hemos escuchado y observado mucho, que hemos leído también, al final se practica. Y
todo, practicar un montón. Aquí nosotros, por ejemplo, en el instituto, es verdad que se está promoviendo mucho, ya hay asignaturas como oratoria, como debate, ¿no? El hecho de no solamente aplicar el lenguaje coloquial, que es muy importante, sino también en el lenguaje formal, la expresión oral también es bastante importante. Y no es que se nos esté olvidando hablar, sino que se nos está olvidando saber qué registro utilizar cuando estamos hablando. A mi alumnado le cuesta un montón el saber que no es lo mismo comunicarse con el director del instituto que comunicarse con un amigo suyo por la tarde. Entonces, es verdad que la expresión oral cuesta cuando tienes que adaptar el registro a la situación comunicativa en la que estás, ¿no? Entonces, esa creo yo que es la clave, más allá el de cómo enseñar a hablar, también, ¿no? Cómo enseñar a hablar en público, porque al final muchísimos trabajos y muchísimos campos en el campo laboral hay que aprender a hablar en público. Pero más bien que hablar en público, qué registro tengo que utilizar para el público, para el que estoy hablando. Y eso se nos está olvidando. A los chavales se les está olvidando sobre todo. Por ejemplo, el otro día tuve un debate también en clase con el uso del usted. Les cuesta muchísimo ahora, por ejemplo, a mi alumnado. Hablo de mi alumnado, ¿no? A lo mejor alguien nos está escuchando y está diciendo, ¿pero qué dice? Pero si mis alumnos saben perfectamente usar el usted. No lo usan. Los míos al menos lo usan. No lo usan poco o lo confunden, ¿no? Y empiezan utilizando la segunda persona el tú normal y luego después el usted ya, o el cambio de pronombre, ¿no? De le dije en vez de te dije. Y es complicado. Entonces yo pienso que tenemos esa asignatura pendiente de aprender a hablar en público y dependiendo del público que tengamos también. Perfecto. Paloma, ha sido un placer. Y para terminar, no se me ocurre mejor forma que termines con un alegato hacia la lectura. ¿Por qué deberíamos leer? Y si quieres terminar con una recomendación de algún libro que fuera especialmente importante para ti, ¿qué dirías? Pues podremos hacer otro podcast sobre libros de recomendaciones si quieres. Libros y recomendaciones. Bueno, pues alegato a la lectura. Bueno, mira, yo me leí hace... Yo creo que estaba en la carrera todavía, me lo recomendaron. Un libro, no es una novela. De hecho, el libro se llama Como una novela, pero no es una novela. Y es de Daniel Pennac. Es profe también. Y me gustó mucho porque tenía muchísima información sobre eso, sobre motivación a la lectura, sobre por qué estamos leyendo menos, decálogo de lo que se debería hacer 10 como normas, ¿no? para leer. Y una de ellas, que creo que es de las que más me gustan, y lo intento aplicar sobre todo también en el aula, y es que leer, como el verbo amar, no soporta el imperativo. Es decir, no puedo obligar a nadie a leer. No puedo obligar a nadie a amar. No te puedo decir, ámame, ¿no? Y creo que con la lectura pasa lo mismo. Creo que en el momento en el que se obliga a leer algo, no. Creo que tenemos que, lo que te he dicho antes, ¿no? Intentar buscar un interés, esa atmósfera donde se intente buscar un interés cercano a tu entorno para atraer a alguien hacia la lectura. Entonces, el no obligar, el que te vean leyendo. Si tú quieres... Al final, yo muchas veces lo que hago también es... entro en clase con un libro en la mano, por ejemplo. O el ver que mientras mi alumno está leyendo, yo también voy a leer. Y al final que se contagie, ¿no? Entonces, si queremos de verdad motivar la lectura, no obligar a leer, sino leer nosotros. Y seguro que alguien va a estar viendo, ¿no? Y si creo en eso de que yo me copié de mi padre, obviamente los alumnos no se quieren copiar mucho de los profes. Pero bueno, al final entraremos en un ámbito en el que si todo el mundo ve que alguien está leyendo, pues oye, pues voy a acercarme yo también a ver qué es eso de leer, ¿no? O a ver qué está ocurriendo. Y recomendación de lectura, bueno, ya te he recomendado una, pero no sé, es que tengo muchísimas recomendaciones. Te voy a dejar con esa, la de Daniel Pennac, que es la verdad que es una lectura muy bonita. Como esa podría recomendarte muchísimas otras, pero... En el campo pedagógico, educativo, la verdad que me hizo despertar también mi motivación no solamente a leer, sino a intentar llevar el proceso de la lectura.